Sin duda alguna, la emergencia sanitaria repercute directamente en la economía global. Es por eso que Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, actualizó sus proyecciones justamente sobre lo que va a suceder este año, el Informe Internacional de Cobre para 2020 y 2021. Para contarnos en detalle sobre las implicancias de este nuevo cálculo, ya estamos en contacto con Jorge Cantallops, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Jorge, muy buenas tardes, un placer tenerte acá en Reporte Minero y Energético. Muy buenas tardes, Nicolás. A ver, vamos primero con las cifras. ¿Cuál es el cambio, la corrección que se hace en la estimación que tienen en Cochilco para el precio del cobre? El resumen, en lo que impacta finalmente, es que nosotros estábamos, nuestro pronóstico inicial era de una proyección de $2,85 por tonelada promedio para este año, y lo estamos bajando ese promedio, esa proyección, a $2,40 solamente, el promedio anual para el año 2020. Para el año 2021 teníamos $2,95 y estamos proyectando un ajuste también, pero bastante menor, a $2,90. Ese es el resumen del cambio en la proyección, pero hay una serie de cosas que justifican por qué estamos bajando. Vamos a eso. ¿Cuáles son los factores que finalmente influyen? Evidentemente, uno diría factores, está claro cuál, pero ¿cuáles son los efectos que está teniendo la crisis sanitaria, el cierre de fronteras, la paralización de distintos sectores para la mirada que tienen sobre el precio del cobre? Bueno, las principales razones vienen dadas por signos de importante disminución de la demanda de cobre. Y eso es lo fundamental. Si bien también estamos viendo algunos signos de una predisposición o algunos anuncios de cierres temporales de faena o paralización de la oferta, lo más relevante es una reducción significativa de la demanda. Ya vimos las cifras de febrero de China que marcaban una desaceleración importante de la economía en general, y probablemente en marzo, cuando tengamos más cifras definitivas de lo que ocurrió en marzo real, no de las expectativas, tengamos cifras significativas de menor demanda de cobre de China. Lo que estamos viendo es que después de esa misma reducción en la demanda que se ve de China, la tengamos en Europa y posteriormente probablemente también en Estados Unidos. O sea, no hay vuelta. La principal razón es una reducción de la demanda significativa de cobre a nivel global. Ahora, Jorge, ¿cómo se condice de alguna manera, cómo se está comparando lo que es la estimación que hacen del precio del cobre con lo que ha sido la trayectoria en los últimos meses? Inicialmente, te lo pregunto por lo que ha sido la baja sostenida, pero que ha tenido algunos pics de recuperación, digamos, del precio spot del cobre. ¿Se condice? ¿Está bien de la mano? ¿Hay una separación al respecto? A ver, lo que veníamos viendo, pensemos previo a la crisis sanitaria global, lo que veníamos viendo era un año 2019 con bastantes oscilaciones. La guerra comercial venía marcando lo que estaba pasando con la industria del cobre y muchos otros commodities. Sin embargo, en el mes de diciembre, al parecer teníamos buenas noticias, esto se empezaba a recuperar y llega esta nueva crisis, digamos, que es mucho más global, probablemente mucho más profunda y de mucho más difícil solución y también mucho más difícil de predecir. Claro. Y eso generó un ajuste, pero muy importante. Estamos hablando de que nosotros estábamos con precio del cobre sobre los $2,75 en enero y llegamos a $2,09 hasta hace algunas pocas semanas. Son más de 60 centavos de ajuste en muy poco tiempo, y eso tampoco es muy común. Y eso tampoco hay muchos precedentes para poder anticipar qué es lo que está pasando. Lo que vemos hoy día y que hemos visto las últimas semanas es una pequeña corrección, y dentro de todo, podría ser una buena señal en el sentido de que probablemente los $2,09, que fue el mínimo que tuvimos hace algunas semanas, sea el mínimo, con condiciones muy estrechas del mercado, muy apretadas, llegó a $2,09, Claro. que no es un buen precio, Sí. no es un buen precio para el mundo y no es un buen precio para Chile. Claro, de hecho, esa alza, no quiero decir sostenida, pero sí moderada, podríamos decir, comienza a darse luego de que se informa que Wuhan, donde se originó finalmente el COVID-19, una urbe importante a nivel de China, termina con las medidas de restricción y cuarentena. De alguna manera también el precio va a estar muy ligado a las informaciones que se vayan dando de ir bajando las restricciones, no solamente de fronteras, de territorios, sino también de sectores productivos. ¿Tú crees que va por allá también? Yo creo que hay algo de eso. Ya. Otra razón que ha habido en la recuperación de los últimos 10 días, que no es más que eso, tiene que ver con los ajustes, con los anuncios de recortes de producción, que también tienen algún impacto, al menos en dejar en frenar la caída, y también
el potencial impacto que tengan las medidas de reactivación que están tomando las distintas economías. El plan que anunció Estados Unidos es gigante y por lo tanto eso puede tener un impacto y está teniendo un impacto en las expectativas de decir, ¿sabes qué? Los países van a intervenir y van a intervenir de manera fuerte y los gobiernos van a intervenir de manera fuerte, lo estamos viendo también en Chile, Sí. pero los grandes consumidores de cobre, particularmente Estados Unidos y Europa, ya han anunciado planes. De China también hay, pero hay menos noticias con respecto a cómo se va a reactivar. Pero esos son esos tres factores. El reinicio, el fin de la cuarentena en Wuhan, los anuncios de recorte de producción y los anuncios de estímulos fiscales que han habido en los distintos países. Y esos tres factores son los que han gatillado un poquitito una recuperación. No obstante, insisto, cuando tengamos cifras definitivas de lo que está pasando, de lo que pasó, por ejemplo, en China en marzo, de lo que está pasando en Europa en marzo y en Estados Unidos en marzo con sus datos más concretos de actividad industrial, probablemente no debiéramos sorprender si nuevamente tenemos una baja de algunos días. Pero esperamos que no sea tan brusca como la que tuvimos hace 3 semanas. Te sumo dos, podríamos decir, catalizadores de los movimientos del cobre para ver si efectivamente tienen algo que ver. El tipo de cambio, el dólar especialmente, que ha ido en un aumento, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, por ser activo refugio ante la incertidumbre mundial, y también lo que es la baja en el petróleo, que significa finalmente menor costo en energía. Eso puede también, esta combinación, digamos, de los dos elementos, puede también tener efectos en la mirada del cobre en el corto y mediano plazo. Sí, eso, bueno, las dos son factores globales y por lo tanto están afectando de manera positiva en este caso a la industria minera. Y hoy día, en general, la estimación de costos que podemos hacer de la industria minera es un poco más baja que la que había hace algunos meses, Claro. digamos, precisamente a raíz de alza en el tipo de cambio, particularmente en los países que no están dolarizados, como es Chile. Y en el caso también de la reducción del precio del petróleo que afecta tanto el consumo de combustible como el consumo de energía, que son factores, que son elementos muy importantes en la estructura de costos. Por lo tanto, también hay una reducción, podríamos decir, entre un 3, un 5, en algunas compañías incluso un poco más, del por ciento de los costos a raíz de estos dos factores. Y eso igual influye en que, claro, se pierde menos, pero todavía estamos con un porcentaje importante de la industria, no solamente en Chile, sino que a nivel global, está con costos por sobre los niveles de precio actual. Ahora, me quedo un poquito con el escenario nacional, el escenario chileno de la industria minera. Con esta proyección que ustedes hacen desde Cochilco, con los elementos, los factores que estamos comentando, ¿cuál puede ser el ajuste propio que tenga la industria? Evidentemente va a estar marcada primero por los tamaños. La gran, mediana y pequeña industria tienen una situación distinta cuando hay este tipo de crisis. ¿Cuál es un poco la óptica que tienen desde Cochilco al respecto? A ver, nuestra primera estimación mostraba que a precios de $2.40, aproximadamente un 30% de la industria chilena podía estar operando bajo sus costos totales. Y eso incluye pequeñas, medianas y también incluso algunas grandes. Ahora, con estos ajustes que han habido precisamente del tipo de cambio y del precio de la energía en general, ese porcentaje de las empresas que están bajo la línea de flotación, porque digamos, con los precios actuales, con la proyección de $2.40 para el promedio anual, se reduce aproximadamente a un 20%. Aún es mucho, es significativo. Por lo tanto, probablemente vamos a tener planes importantes de incrementos de eficiencia de costos, como ya lo veníamos viendo en la industria desde hace, diría, con fuerza desde el 2014, pero que se van a tener que reactivar y probablemente enfocarse mucho más en lo que es en la continuidad operacional. Sí. La principal herramienta que tiene la industria minera para batir el alza de costos tiene que ver con mantenerse produciendo. De hecho, hay señales importantes. Nos vamos de inmediato a lo que sucede con Codelco. En los últimos días ya se habla directamente de suspender proyectos estructurales, también de contrato. Es una señal potente que le da a la industria a Codelco, una de las empresas mineras más importantes de Chile y también del mundo. Sí, yo creo que en eso Chile ha marcado una diferencia hasta el momento en la industria minera. Hay una serie de factores que pueden explicar esto, pero el objetivo en mantenerse operando, la continuidad operacional, ha estado muy claro y eso significa sin duda postergar algunas decisiones de inversión, algunas decisiones de mejoras, incluso de mantenciones, para
priorizar la producción, porque como te digo, el mantenerse produciendo, el mantenerse con un alto nivel de producción es la principal herramienta para el control de costos. Si se reduce en algún porcentaje la producción, los costos unitarios se escalan mucho. Por lo tanto, la estrategia es mantener la continuidad operacional, y eso debiera ser el foco. Yo creo que mientras se puede hacer, es una buena noticia. Digamos. Obviamente tiene impacto, y el principal impacto va a haber en el retraso en algunas decisiones de inversión. Con todo lo que conlleva, evidentemente. Jorge, a ver, hay varios sectores productivos, varios sectores económicos de nuestro país que ya están hablando de la necesidad de eventuales rescates, de ayuda por parte del Estado, del gobierno. La situación del sector minero, a juicio de Cochilco, ¿se escapa de esa incertidumbre que están mostrando, por ejemplo, el sector turístico? Yo sé que son muy distintos, pero evidentemente las espaldas son en magnitudes completamente diferentes. Pero ante la mirada a un precio del cobre bajo, que puede ir bajando, que está bastante de incertidumbre, proyectos que ya se venían suspendiendo desde antes, cuando teníamos un rally bastante bajo el precio del cobre, ¿podría también darse esa posibilidad? Codelco evidentemente tiene una situación distinta, puede pedir capitalización al Estado, ya de hecho la dio a entrever y el gobierno dijo no es el minuto. A ver, yo creo que la situación es bastante distinta dependiendo del estrato productivo que estemos hablando. Probablemente las grandes compañías, incluyendo a Codelco, tienen cómo salir de esta situación. No digo que todas, pero probablemente algunas van a tener más problemas que otras, pero tienen la posibilidad de buscar financiamiento. La mediana minería puede enfrentar mayor problema, y sin duda la que puede enfrentar la situación más compleja puede ser la pequeña minería. Afortunadamente en Chile tenemos una tremenda herramienta de fomento y de sustento de la actividad minera como es ENAMI, pero obviamente probablemente va a haber que hacer algunos esfuerzos en ENAMI también, a través de ENAMI, el Estado a través de ENAMI, para poder mantener la actividad principalmente de los pequeños. Insisto, la realidad de los pequeños es totalmente distinta de la de los medianos y totalmente distinta de las grandes compañías, más allá de que hay algunas grandes compañías con problemas probablemente de financiamiento y de caja también, y que probablemente incluso las más grandes vayan a tener algún problema. Pero yo creo que el rol del Estado, en mi opinión, y es donde ha estado enfocado históricamente, es en la pequeña minería. Sí, claro. Sin duda es la que requiere un tipo de ayuda distinta. Me quedo y recuerdo ahora lo que son los datos del informe de política monetaria del Banco Central, el primero del año, el de marzo, en que evidentemente va mostrando un escenario bien negro, bien negativo para la economía este año. Se espera una baja de 2,5, optimista dicen algunos por parte del Banco Central, podría ser más, pero ya el próximo año, tras la crisis, se ve una recuperación importante que podría llegar a más de 4%. Con ese dato, que es la primera proyección, evidentemente va a ir modificándose seguramente. ¿Puede ser también una recuperación importante si se cumplen los datos, las cifras y las proyecciones para la industria minera? A ver, la industria minera probablemente, si uno piensa en los planes de producción de las compañías mineras están ya jugados para el 2020 y para el 2021. El punto está en si no van a haber paralizaciones. Y las paralizaciones van a depender de variables que no las maneja hoy día la actividad. Por más que pueda estar haciendo una muy buena gestión para dar continuidad, puede ser hay variables que no las va a poder manejar, claro, de todas maneras. Pero por otro lado está la recuperación que puede tener el resto del mundo. Yo creo que eso sí que es determinante. Esperamos, y en esto estamos todos involucrados con distintos intereses, digamos, que el mundo pueda salir rápido de esta crisis. Y si sale rápido, probablemente se va a producir una reactivación importante y a lo mejor tenemos un 2021 bastante positivo en materia económica. Así como no va a ser bueno probablemente el 2020, probablemente tengamos un 2021 positivo. Y eso debiera repercutir en muchos mejores precios. Nosotros ya estamos proyectando un precio mejor para el 2021. La cifra que uno empieza a ver algunos escenarios de crecimiento para China, para Estados Unidos, para Europa, para el 2021 no son tan negativos. Ahora, todo depende hasta cuándo dura la crisis. Digamos, si esta crisis sanitaria dura 1 o 2 meses más, probablemente tengamos un buen 2021. Pero si se extiende por más tiempo en Europa y en Estados Unidos y en los países oferentes, probablemente el 2021 va a ser a lo mejor no tan bueno. Bien, Jorge, te agradecemos este contacto con Reporte Minero y Energético. Vamos a estar conversando de todas maneras durante el año para ver cuál es la mirada que tiene Cochilco y evidentemente cómo va cambiando en una situación que día a día nos va dando novedades. Así que muy atentos a eso. Gracias nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.